dice Día del Amor y no, el Día del Amor nada más, la amistad nos vale. Ay, no, ay, no, puro amor. El día de San Valentín, pero es el día del amor. Sí. Les preparé esta serie de imágenes de tarjetas postales mexicanas de amor. Así, esto en recuerdo de una chica amiga que trabajó con nosotros, una chica de Mapimí, Durango, que trabajó un tiempo y de repente se nos huyó con el amor de su vida y se casó con él, pero era un militar y entonces se ve que le dijo mi alma y nos vamos porque me cambian de lugar y se fue y ni adiós nos dijo, ¿no? En esa ocasión. Y entonces se vino precisamente a Querétaro, de México a Querétaro, y buscando y averiguando cuál era la razón de su partida, porque pues sin explicación, ¿no? Se ve que el chico dijo, oye, me cambian, nos vamos ahorita, porque ya nomás aventó las llaves adentro de la casa y ya, ¿no? O sea, y entonces, pues tratando de indagar qué había pasado, encontramos una carta que ella le había escribido así a su amor, y, y decía amor con doble R. Así de intenso era que se la llevó. Entonces, por eso en esta ocasión le puse tarjetas postales mexicanas de amor. Y recordando a nuestra querida Chayo, que era nana de mi hija también. Bueno, aquí lo interesante de estas tarjetas, muchas de ellas pues tienen obviamente un diseño muy afrancesado. eh, los diseños en general fueron hechos en Europa, casi todos en un estilo Art Nouveau, ¿sí? Que era muy propio de los principios del siglo y continuó el uso de estos esquemas ya más tardíamente. Aquí van a ver algunas que son de las más tempranas, como estas de la Casa Miret, que se decía la primera casa de tarjetas postales en México, ¿no? Ahí váyanle leyendo los poemas y canciones que aparecen, ¿no? O sea, para no cansarlos, pero se hacían con la finalidad de llevársela a la persona amada, de difundir las canciones a través de las tarjetas, ¿no? O sea, aquí son una pequeñísima muestra nada más para no cansar, porque pues hay que leerlas, ahí las ven ya después cuando Gerardo nos haga favor de pasar la reproducción de la grabación con calma. Y básicamente las más destacadas son de esta Casa Miret, que según la Casa Miret era la primera casa especializada en tarjetas postales de México, ¿no? Y que tenía de diferentes estilos de todo el mundo y particularmente de México, ¿no? O sea, pero eran diseños adaptados a la cultura nacional, ¿no? O sea, y Miret las empieza a imprimir ya aquí en México con los diseños que adquiría en las diferentes casas de postales de Europa, ¿no? Y si lo notan aquí en la parte de abajo dice Miret propiedad asegurada, ¿no? O sea, ya tenían registros de derechos de autoría. Y muchas de las piezas que aparecen musicales podrían ser o internacionales o mexicanas. Muchas fueron realmente la forma de promocionar las piezas mexicanas, ¿no? O sea, esta es un poco sádica porque pues, la letra es de Pedro Mata y de música de Eugenio Delfín, pero habla por ahí de que le muerde, ¿no? Los labios y por eso se llama la guinda, ¿no? Por la sangre, ¿no? Que eh, las guindas, no sé si les llegaría a tocar comer esta frutilla llamada guinda,
A mí me tocó probarlas en Veracruz, en la zona entre Jalapa y Coatepec. Estas son muy interesantes, en particular esta es las fotografías las hacían con las vedettes de la época, ¿sí? Y muchas de ellas pues son fotografías hechas por la compañía industrial fotográfica cuando son posteriores a los años 20, ¿no? O sea, la compañía industrial fotográfica aparece en el 25 y otras son fotografías más tempranas de diferentes fotógrafos, entre ellos las principales son de Casa Osuna, ¿sí? Y vean la belleza de nuestras mujeres con un gusto regional en los diferentes teatros de, de revista que había en la época, ¿no? Estas son de, de Casa Miret, Clavelitos, algunas son canciones muy conocidas como esta de Amapola, ¿no? Que es de Ricardo García, de Arellano, ¿no? O sea, eh, por ahí la recordarán los que son más o menos contemporáneos a mi persona. Amapola, lindísima amapola, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eh, y que fue una canción muy eh, de mucho impacto en México, ¿no? Algunas yucatecas, en fin, pero son muy interesantes estas, no solo porque pues tenían un contenido amoroso, a veces un tanto subido de tono para la época, ¿no? O sea, aquí verán estas de los años 20, aquí está el logo de la compañía industrial fotográfica, ¿sí? Y que hicieron muchísima fotografía de las vedettes y estas en particular que conllevan esas imágenes de uno de sus fotógrafos, ¿sí? Que era Rodríguez, ¿no? O sea, muy interesante, ¿no? Esta es otra canción, Isabel, André Tirló, y diferentes formas de promover. Algunas llevaban la música impresa, no solamente la letra, sino ambas cosas. Esto también es de la compañía industrial fotográfica, ¿sí? Que fue de las principales promotoras. No tenemos idea exacta de cuántas de estas se llegaron a ser, pero son muy interesantes, ¿no? O sea, desde el punto de vista estético, con esta idea muy de principio de siglo, ¿no? Esta es una canción del siglo XIX, caribeña, en realidad eh, posiblemente sea puertorriqueña, pero se cantaba mucho al inicio del siglo en Yucatán. Está registrada en el eh, Ruiseñor Yucateco, que es una edición que hace un español que vive en Cuba como militar, haciendo servicio militar, porque se le acabó el dinero, porque pagaban, tenían que hacer 3 años de servicio militar y él vive en Cuba un rato como militar haciendo su servicio militar y se pasa a Mérida y allí funda un restaurante que todavía existe, el Nick Teja, que desgraciadamente no se le ha valorizado. Y este personaje se vuelve dueño de ese lugar que se vuelve a la vez el centro está en el mero centro junto al Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, eh, y era el centro de la bohemia yucateca, ¿no? Palmerín, todos los grandes de Yucatán, más allá de que hace la recopilación de canciones caribeñas y yucatecas en ese libro llamado El Ruiseñor Yucateco, ¿no? O sea, que es muy interesante, ¿no? O sea, y, y también se vuelve un editor de postales, por eso es muy importante ese personaje, ¿no? O sea, y esta canción, pues es bellísima, pueden buscarla por ahí en YouTube o cualquiera de estas, ¿no? O sea,
pero muy, muy bonito esta pieza. Vean la moda de la chica de aquí tomada en los años 20, la compañía empezó en 1925, así que pareciera ser que es moda actual, ¿no? Ahora que los ricos usan ropa prerrasgada, ¿no? O sea, para eh, parecer modernos, ¿no? O sea, pero vean su modernidad con esta vedette que se presentaba con esos pantalones rotos, ¿no? Esta es una serie de Casa Miret muy, muy interesante que trae poemas, en este caso un poema de Campoamor, ¿sí? Y es una serie donde básicamente estaba principalmente los nombres de las mujeres que era más común en México. Entonces tenemos Carmen, y con un poema de Campoamor, ¿no? Y una ilustración muy eh, campirana, ¿no? O sea, esta otra de Isabel, y bueno, los pensamientos, ¿no? De José María Esteva, ¿sí? O sea, todos los poetas podían ser nacionales o no, pero lo importante es que usaban textos de los poetas propios de la época. En este caso, son de la misma casa Miret, pero con pensamientos románticos, ¿no? O sea, y los había también de amistad, en fin, ¿no? O sea, para la madre, etcétera, ¿no? O sea, pero aquí les escogí los que eran más de amor hacia la mujer, porque hay otros que son muy, eh, pues, fuertes, ¿no? De tangos y, de matar y cosas así, ¿no? O sea, muy trágicas, ¿no? O sea, aquí tenemos a Inés, también de la casa Miret, con un poema de Trujillo, otro de Campo Amor, era muy socorrido Campo Amor por la época, ¿no? O sea, Margarita, ¿no? O sea, y bueno, nos permite también darnos una idea de los nombres más comunes en aquellos años. Teresa, muchos por la emperatriz Rosario, el Luis Pablo Rosquelo. Y ya en este caso empezamos con las otras, son impresiones más rústicas, estas son impresiones fotográficas. Aquí tenemos un bolero yucateco, ¿sí? De Casanova. Este es interesante, son de las pocas en que está utilizada a la par, no solamente para llevar la canción o el poema, ¿no? Aquí está la serenata de Schubert, ¿sí? Y con un poema y lo que la chava escribe, ¿no? Si alguna vez ausente, dueño mío, lees estos versos que llorando escribo, aunque repose en el sepulcro, fría eternamente en estrofas, en sus estrofas vivo. Y bueno, ahí lo pueden leer con calma, ¿no? O sea, sí. Entonces, si esto no sacudía al tipo la primera parte con la serenata de Schubert, pues evidentemente ya termina todos sus pensamientos, verdaderamente se moría por el amado, ¿no? Que quiero dormir con ellas ese sueño eterno, frío y profundo, ¿no? O sea, es eh, muy especial la pieza y la leen con calma, por favor. ¿Sí? Steketty, ¿sí? Pero todas van en esta idea, ¿no? O sea, romántica. Estas son de otra editorial, con un poema de Santos Chocuna. Ah, que se repitió esta. O se me fue para atrás, no se repitió, perdón.
un madrigal de la Casa Osuna. Aquí ven la firma de Sabino Osuna, que fue importantísimo en la fotografía de esos años y como casa editora de postales, incluyendo la de Escena Trágica. Fue uno de los que más piezas hizo de la Escena Trágica y que vendió esas mismas imágenes a Miret, a la Casa Miret. Y se hicieron series de 150 o más postales, ¿no? O sea, que no era fácil adquirir, ¿no? O sea, sobre la Decena Trágica y otros eventos como las fiestas del centenario. Osuna se vuelve muy importante y continúa la Casa Osuna, ¿no? El sombrero ancho, estas son reproducciones de época, de tarjetas de la época. Algunas no se consiguen en las primeras ediciones, y Ediciones Domínguez las reproduce fotográficamente en papel fotográfico para tarjeta postal, ¿no? O sea, y finalmente, bueno, pues ya todas estas de Casa Domínguez, ¿no? O sea, eh, que si se fijan, es una reproducción de Sabino Osuna originalmente y Ediciones Domínguez la hace fotográfica, ¿no? Entonces, esto, gracias a Ediciones Domínguez, podemos conocer una gran cantidad de piezas que se perdieron en sus ediciones originales, ¿no? O sea, pero se hicieron muy tempranamente y ya más tardíamente. La diferencia es que eh, las más tempranas tienen formato total de tarjeta postal por adelante y por atrás, y en el caso de las más tardías, pues ya no tenía sentido, las vendían ya sin importar que fueran o no usadas como tarjeta postal, entonces ya no las imprimían por la cara posterior. Esa es la única diferencia que vamos a ver. Esta también es una reproducción de la Casa Osuna, que está claramente destacada, ¿no? Y eso es lo que les preparé para esta ocasión, así muy breve, para eh, un poco ponernos románticos a la Ah, antigua. no, muchas gracias, Ricardo. Están muy buenas. Espero Y les me gustó mucho gustaron. también la que está escrita ahí, la chica esta. Sí, sí, muy interesante. Léanlas con calma porque pues es medio difícil estárselas leyendo aquí todo y sí, creo que las van a saborear mejor. Sí, hay muchas más, pero esto fue lo que les pude preparar por esta ocasión. Adelante, Juan José. De la probadita, muy sabrosa, ¿eh? Qué bueno. Sí, sí, definitivamente alcancé a observar que sí tienen al menos, no sé, más de 8 o 10, tienen números consecutivos, no consecutivos, sino números, están foliadas, o tienen Sí, sí, foliadas, había una perdón, serie. o sea, tiene una serie, tiene un orden, o sea que Claro. pueden ser miles o cientos, no sé, lo que quiere decir que pues fue muy prolífico, pero lo que sí también me llama la atención es lo siguiente, mm, nos podría sacar de la duda porque a lo mejor el contenido es más bien para mandarse dentro de un sobre de carta, ¿verdad? Variaba. Porque, porque pues no nos mostraste ni una circulada. Lo que quiere Sí. decir que, pues, era una cosa muy íntima, como Es para que se daban circularla. los dos casos. Sí, Menos frecuente el que fueran circuladas. Tienes toda la razón, Juan. Era mucho menos frecuente. ¿Por qué? Porque o la entregabas en propia mano o bien la enviabas, como dices, oculta, porque algunas son para la época muy subidas de tono, aunque ahora nos reiríamos de esto, ¿no? O sea, pero bien, con esta, por ejemplo, pues ya decir que te vas a matar o cosas por el estilo, por el ser amado en aquellos años era algo muy atrevido. O se le entregó en propia mano o se le mandó por carta, ¿no? O sea, por sobre, ¿sí? Entonces, son escasas las que están circuladas. Sí las hay, pero son más escasas, ¿no? O sea, y la otra, muchas de ellas, pues como se compraban y se enseñaban a lo mejor, pero se conservaban también.
había un coleccionismo de ellas por los poemas de Campoamor, de los diferentes, o por las canciones, porque también había canciones muy bonitas, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces fueron también la forma de promocionar las canciones, no solamente el amor. Y había otras que podríamos llamarlas de tipo calentario moderno, que eran las de las divas nada más, ¿no? O sea, entonces que tenían ese carácter de admiración estética y que, bueno, tenías a la Gatita Blanca o tenías a las distintas divas de la época, ¿no? O sea, Celia Montalbán, etcétera, para contemplar, ¿no? O sea, que también tenía ese sentido romántico, pero de un ser inalcanzable, ¿no? Que era la vedette, ¿no? Entonces había un poco de todo. ¿Sí? Y con un cierto erotismo, las fotografías muy de la época, algunas más sensuales que otras, depende del momento histórico y de la compañía que las mostraba, ¿no?